Buenas tardes. La Feria Ricardo Palma te invita a conectarte con la tradición a través de su programa cultural y las más de 100 tiendas disponibles. Visita nuestra plataforma en www.feriaricardopalma.com.pe. A continuación, los invitamos al conversatorio Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Urgencias y Desafíos. Esta actividad está organizada por la Cámara Peruana del Libro y el Centro Flora Tristán. La Cámara Peruana del Libro y el Ministerio de Cultura les invita a disfrutar de esta presentación. Diana, tu micrófono está apagado. Estamos iniciando, ¿no es cierto?, esta mesa por los 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de las Mujeres. Quiero recordar que esta fecha es una elección en memoria de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, y que 20 años después, el año 81, en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, Colombia, las feministas de ese momento decidieron dedicar un día en especial para trabajar lo que ya conocíamos como violencia contra las mujeres. Finalmente, posteriormente a estos hechos, que la ONU, el año 2000, recogió esta iniciativa feminista y declaró el Día Internacional como lo conocemos ahora. Es importante dos cosas. Uno, que es una iniciativa que ONU Mujeres recogió del feminismo, y dos, que en memoria de estas mujeres que sí tuvieron, digamos, una lucha por sus derechos y también por sus derechos políticos en República Dominicana, ¿no? Son, digamos, estas las reflexiones que queremos tener, y también a portas de estar a casi minutos, una hora, ¿no es cierto?, de una gran movilización que se hará en Lima, como todos los años, saliendo de la Plaza San Martín, con una preconcentración a partir de las 3 de la tarde. Vamos a empezar nuestra mesa con Diana Portal. Digamos, ella es abogada, es miembro de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Está con nosotros también Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, y una feminista activista. Está también con nosotros Catherine Soto, que es socióloga, es impulsora de una asociación de mujeres desaparecidas, y con Grecia Rojas, abogada también, y que es experta en temas relacionados con la igualdad de género y violencia contra las mujeres. Comenzamos, ¿no es cierto?, esta mesa de urgencias y desafíos sobre la violencia contra las mujeres en el Perú con Diana Portal. Adelante, Diana, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también a la Feria Ricardo Palma por esta importante invitación en este día tan importante de lucha internacional contra la violencia hacia las mujeres. Frente a la pregunta de cuáles son los retos y desafíos frente a la violencia contra las mujeres, me gustaría iniciar con un dato muy importante, que es de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, del ENARES, del 2019, que nos da cuenta de que la tolerancia de la violencia contra las mujeres, lamentablemente, se ha incrementado. Del año 2013, que teníamos un 52%, al año 2019 con un 59%. Entonces creo que ese es un dato importante para saber cómo estamos a nivel de tolerancia de los hechos de violencia contra las mujeres. Otro dato importante es, y además como reto,
para la lucha contra la impunidad. Cuando hablamos de esta problemática, me gustaría centrarme en los casos de feminicidio, que sabemos que es la otra pandemia de las violencias contra las mujeres en nuestro país. Entonces, de los datos de la Defensoría del Pueblo, tenemos que en lo que va del año han ocurrido 126 feminicidios consumados, 176 en grados de tentativa, y 50 de estos casos de muertes violentas aún no sabemos, no han sido esclarecidos si son feminicidios, están en procesos de investigación. Aparejado con este dato, y que seguramente mi colega Catherine lo va a profundizar, tenemos que 4.500 mujeres han sido desaparecidas entre enero a octubre. Y un dato que cruza es que 28 mujeres de este universo han sido víctimas de feminicidio. Entonces, cómo también esta problemática de feminicidio puede estar relacionada con desapariciones previas de las mujeres. Esos son dos datos importantes. Y cuando me refiero a impunidad, tenemos un dato muy importante del Ministerio de la Mujer que cruzamos con el Instituto Nacional Penitenciario, que es que entre los años 2012 y 2018, el Ministerio de la Mujer identificó 799 víctimas de feminicidio. Sin embargo, en el mismo periodo, el Instituto Nacional Penitenciario nos facilitó la información de que en sus instalaciones solo habían 237 personas condenadas por el mismo delito. Es decir, solo el 30% de agresores habían sido condenados. Entonces estamos hablando de un 70% que todavía no habían sido sentenciados ni estaban purgando condena. Y esto es un dato importantísimo cuando hablamos de impunidad, porque es haber vencido todas las barreras para poder denunciar y en hechos graves de feminicidio cuando ya ha ocurrido los asesinatos de las mujeres y que a pesar de todo este acceso a justicia todavía no reciban la sanción. En ese sentido, en el contexto de la pandemia, nuestra institución ha hecho varias supervisiones a los servicios de atención. Y de esta manera hemos identificado que, por ejemplo, durante el periodo entre la quincena de marzo y junio, la línea 100 ha sido una de las líneas que ha sido más demandadas justamente por la inamovilidad obligatoria que teníamos. Y en ese sentido, se incrementó la atención en un 190%. Es decir, las mujeres no dejaron de pedir ayuda en un 190%. Y en ese sentido, el reto es cómo garantizar que estos servicios sean de calidad, ¿no? Otro dato importante en el contexto y como parte de la política pública son los centros de salud mental comunitaria, que a través de la línea 113 se activaron para poder atender. Allí, un hecho que también es un reto, es superar el subregistro. A pesar de todos estos datos, hay un subregistro de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Y ahí, por ejemplo, detectamos que solo el 10% de casos atendidos del Centro de Salud Mental Comunitaria identificaban como que las atenciones eran por casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, habían otros casos de depresión, estrés, etcétera, que podían ciertamente estar vinculadas con violencia contra las mujeres, pero que no eran registrados de tal forma, ¿no? Otro dato importante como parte de nuestras supervisiones es el Registro Único de Víctimas y Agresores, el RUVA, que es parte de nuestra norma de la 303/64. ¿Qué es el RUVA? Es un instrumento importantísimo porque va a permitir que la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el MIN también, puedan tener un registro del camino que siguen las víctimas cuando denuncian. Y en ese sentido, en una implementación solamente en Lima Este de unos 14.577 casos registrados, solo el 13.5% han podido ser interoperados. ¿Qué es esto? Que se puede compartir el dato entre el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial. Entonces, parte de los retos que nos enfrentamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres es que el servicio sea interconectado y que sea eficientemente brindado. Entonces, tenemos los instrumentos o se están brindando estos instrumentos, pero todavía no están siendo, digamos, implementados en un 100%, ¿no? Solo en Lima y con estos problemas de que los sistemas operativos de cada institución no permiten que se interconecten estos servicios, que serían importantísimos para las medidas de protección, para saber si una víctima que ha denunciado
tiene denuncias previas, si ha recibido medidas de protección, qué tipo de medidas de protección. Y en ese sentido, también cuando hemos supervisado a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial, en el contexto de pandemia, ha habido un incremento de las llamadas, de las denuncias, pero una disminución en la ejecución y la implementación de las medidas de protección. Y, por ejemplo, en 3 graves casos que han sucedido en Cusco de feminicidio, en 2 de ellos, como parte de los datos tenemos que las víctimas ya tenían medidas de protección. Entonces, ahí también es un reto, como cuando se denuncia, también estas medidas de protección son adecuadamente ejecutadas y hay una vigilancia, un monitoreo para que no haya nuevos hechos de violencia, ¿no? Otro aspecto importante es en cuanto a los servicios especializados. Tenemos, por ejemplo, a la fecha, fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y también módulos de justicia especializados. En cuanto a las fiscalías especializadas, un dato importante que tiene que ver con los prejuicios de género o los estereotipos de género es que falta todavía una capacitación y especialización de operadores y operadoras en ese sentido. Y ahí un dato importante, por ejemplo, como avance, es que contamos con un acuerdo plenario que señala que no se puede aplicar el principio de oportunidad a los casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es un mecanismo procesal que facilita la terminación de un proceso. Es un acuerdo entre las partes para que no haya una sanción. Entonces ya hay un acuerdo de la Corte Suprema, de nuestro Poder Judicial, que dice que este tipo de principio no puede ser aplicado a los casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, de nuestra supervisión, hemos detectado que en el año 2019, por lo menos un 19% de fiscales especializados aplicaban este principio, ¿no? Y en este año hemos detectado que un 23% de fiscales especializados seguían utilizando este principio de acuerdo reparatorio, cuando ya está expresamente prohibido, ¿no? Es como hablar de también de alguna manera de una impunidad. Entonces, estos son algunos datos que nos permiten evidenciar cómo hemos avanzado un poco, sí, tenemos normas actualmente, protocolos, guías, etcétera, pero sin embargo, cuando ya hablamos del servicio de atención concreta, identificamos estos obstáculos. Otro reto que como Defensoría del Pueblo hemos identificado y también estamos recomendando es la implementación del Centro de Altos Estudios, que es un espacio muy importante que se fue creado con la ley el año 2015 y que entendemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está haciendo el esfuerzo por la implementación. ¿Por qué es tan importante? Porque permitiría dar la capacitación, la especialización a todos los actores y actoras del camino para la atención de casos de violencia contra las mujeres. Entonces también esto es muy importante y no solo hablar de capacitación con talleres, seminarios, conversatorios o diplomados, sino que haya un sistema de evaluación de estos operadores y operadoras de cómo impacta esta capacitación y esta especialización en los servicios que brindan, ¿no? Hace poco hemos tenido el lamentable caso de Ica, donde se señala que la víctima por ponerse una prenda íntima de determinado color ya estaría dispuesta a tener relaciones sexuales cuando ella estaba denunciando un caso de violación sexual, ¿no? O otros prejuicios que salen a la víctima, que saltan ante la víctima justamente cuando están denunciando hechos de violencia. Entonces, por eso, dentro de los retos, entonces, están contar con servicios especializados, capacitados, que no generen revictimización, sino más bien confianza en las víctimas, y por otro lado, que habrá la oportunidad de profundizar un sistema educativo que transforme estos estereotipos, este machismo, cambios culturales para una ciudadanía igualitaria y que no tolere la violencia contra las mujeres. Gracias, Diana, por tus aportes que estás haciendo y le damos paso a Liz Meléndez de Flora Tristán. Muchas gracias, Diana, y bueno, Diana Miloslavich, y muchas gracias también, Diana, por la exposición que además, con estas cifras que también nos clarifican los escenarios de impunidad, ¿no? que son tan preocupantes. Yo tenía una diapositiva para pasar, pero creo que no tengo la opción. No sé si me la pueden facilitar. Y si no, bueno, iré iniciando. Uno de los principales desafíos, creo, para abordar la violencia contra las mujeres es abordarla desde un enfoque interseccional. Y para abordarla efectivamente desde un enfoque interseccional,
es necesario vincular la autonomía de la violencia contra las mujeres con la defensa de la autonomía de los cuerpos, y eso tiene vinculación específicamente con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué es tan importante referir esta dimensión? Porque finalmente la violencia es un dispositivo de poder que se encuentra inscrita en un sistema de dominación patriarcal que lo que quiere hacer es mantener las cosas en un determinado status quo. Y lo que hacemos cuando no abordamos la violencia, teniendo en cuenta la importancia de vincular la misma con la autonomía física y la autonomía reproductiva, es no enfrentar las estructuras o las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, ¿no? Lo que ha estado históricamente en disputa, efectivamente, ha sido la autonomía de los cuerpos. El patriarcado ha centrado su poder en la dominación del cuerpo de las mujeres y en base a ello ha construido y desplegado y reproducido diferentes estrategias para oprimirlo, castigarlo, ¿no? Rita Segato habla justamente de esta dimensión y habla del mandato disciplinador, por ejemplo, que se encuentra detrás de los casos de violencia sexual. Y es muy importante esta dimensión porque nos lleva justamente a visibilizar cuáles son las estrategias del patriarcado y cuáles son las causas estructurales de la violencia. Por eso no es casual que desde el movimiento feminista, que hoy tiene un día muy importante de conmemoración y de lucha del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo que hacemos también, y desde siempre ha estado en nuestra agenda, abordar el derecho a decidir de las mujeres, como un derecho sumamente revolucionario, como el derecho a tener derecho sobre nuestros cuerpos, si queremos ponerlo en esos términos. El derecho a decidir de las mujeres definitivamente confronta el patriarcado, y lo confrontan con su núcleo de opresión. Por ello es que efectivamente evidencia tantas resistencias. No es casual que alrededor de las medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres haya cierto acuerdo mayor que en relación a las medidas o políticas que se promueven para defender los derechos sexuales y reproductivos. Porque finalmente esto nos lleva a confrontar ese núcleo de poder. Por ello es que desde el feminismo, desde las diversas expresiones del feminismo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, también hablamos del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos y de cómo la violencia coacciona nuestra libertad, cómo la vulneración a estos derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, coacciona el derecho a vivir libres de violencia, que está asociada por ser interdependientes los derechos con el derecho a la libertad, a la dignidad, a tener sueños, a tener una vida, a la salud, al trabajo. Es decir, cuando hablamos incluso de la despenalización del aborto, más aún en casos de violación sexual, pero cuando hablamos en general de la despenalización del aborto, hablamos también de aquellas garantías que se tienen que tener para no seguir sufriendo violencia. Entonces, yo, en cuanto a los desafíos, quería visibilizar que me parece que es fundamental y que no se encuentra inscrito en las políticas públicas que actualmente tenemos. Por el contrario, solemos encontrar un divorcio del abordaje e incluso una ruptura del diálogo cuando desde las feministas en su diversidad tratamos de vincular justamente estas agendas tan importantes, ¿no? Y también quería reflejar algunas cifras que son muy importantes, ¿no? Sumadas a las que ya ha señalado también mi colega Diana, es que en relación al embarazo infantil forzado, todos ellos producto de violación sexual, solamente en este año tenemos 981 casos, ¿no?, de embarazo, de partos, de niñas menores de 14 años y 20 partos de niñas menores de 10 años, ¿no? O sea, esta cifra lo que nos está diciendo, porque tomemos en cuenta que estas son las cifras que
se pueden ver, pero que sin embargo no necesariamente son todas las que se registran. Estas cifras nos están diciendo que una de las consecuencias fundamentales de la violencia sexual y dramáticas de la violencia sexual es el embarazo forzado contra las niñas y adolescentes, ¿no? Y esta es una dimensión que tenemos que abordar si queremos realmente dar una respuesta integral en el marco de los derechos humanos en materia de violencia. Si vamos a las cifras concretas de violencia sexual, tenemos que este año se han registrado 8.700 casos, ¿no?, de violencia sexual contra adolescentes, ¿no?, contra personas, la gran mayoría, contra mujeres, la gran mayoría de estas, cerca del 70%, dirigidas a menores de edad. Entonces, estas son cifras que nos señalan, ¿no?, cómo realmente hay un fracaso de las políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Y cuando hablamos de fracaso no queremos decir, evidentemente, que no se ha hecho nada, pero que el camino para avanzar todavía es bastante largo y está plagado de una serie de barreras que nos llevan a pensar en estos desafíos. Y uno de esos desafíos es tener una mirada integral, interseccional, sobre las múltiples violencias que sufren las mujeres y las múltiples expresiones como esta violencia se da, ¿no? Que es algo que tenemos que abordar de forma urgente. El derecho a decidir como una reivindicación, como el derecho a tener derechos, es algo que creo que condensa esta lucha y esta necesidad de intersecciones cuando hablamos de violencia contra las mujeres como un derecho humano contemplado en la Convención de Belén do Pará y sobre el cual tiene la obligación el Estado de tomar medidas no solamente legislativas, sino también para hacer cambios socioculturales, como era lo que mencionaba Diana, y que efectivamente eso tiene que ver con la prevención. Y la prevención, siendo uno de los principales desafíos para abordar la violencia contra las mujeres, nos lleva también justamente a hacer estas intersecciones de fondo para ir directamente a generar los cambios en las causas estructurales de esta violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz, por tu intervención. Y ahora tenemos la participación de Catherine Soto, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas. Es un gusto también saludarlas en este día. De hecho, es un día de lucha, como comprendemos, y definitivamente también con las tristezas de que nuestro país haya amanecido el día de hoy con un posible feminicidio en la región Junín, ¿no?, de una mujer de 47 años, y que es preciso también señalarlo porque es parte de los retos, y creo yo, y de las urgencias también, desde las necesidades que se tiene como sociedad y Estado y que nos tiene esta tarde también reunidas. Quería, cuando empezaba a hacer un orden desde los retos o las urgencias que podemos tener como país, también se me venía a la mente la necesidad de hacer una evaluación, ¿no?, un balance de todo lo que se ha venido construyendo desde las organizaciones feministas, del trabajo también articulado, ¿no?, en este caso con aliadas del Estado, con quienes también tenemos presentes en este momento, y todo ello. Entonces, esta necesidad de hacer una evaluación y de los nuevos también entendimientos de las relaciones sociales, las relaciones colectivas y los nuevos escenarios también, ¿no? Cómo estas relaciones de opresión parecen ser las mismas, pero están cobrando nuevos escenarios y características también de cómo permearse, cómo camuflarse dentro de nuestra propia cotidianidad. Y lo digo como nuevos escenarios porque ya no solamente hablamos del espacio público, de esa disputa de las memorias dentro del espacio privado, sino que también hablamos de las plataformas digitales, ¿no?, de otros espacios en los cuales nos falta todavía un marco de un análisis aún más grande, desde variables, desde las condiciones y la situación en la que se encuentran también jóvenes, mujeres, y qué más, hacerle una mirada creo que mucho más profunda en este contexto de pandemia donde a todos nos tiene, creo que como un medio de comunicación clave, ¿no?, para tanto como para poder expresarnos o para poder educarnos y para tantas cosas. Entonces, otro de los retos que también de hecho veía era el sentido de que si bien es sumamente importante que contemos con los registros, con las cifras, creo que también hace falta un análisis más cualitativo
¿no? Y creo que esa es la profundidad y de las carencias que se tiene, por lo menos desde un análisis, ya hablando desde el estudio de políticas públicas, ¿no? Se están haciendo muchísimos esfuerzos desde los observatorios de distintas instituciones, ¿no? Tanto como del Ministerio de la Mujer, desde Fiscalía, desde otros espacios que no cuentan con registros, como en el caso de desaparecidas desde el Ministerio del Interior, que recién tenemos cifras cercanas, ¿no? Y no cifras que nos puedan dar registros con variables que se puedan cruzar, pero que al fin y al cabo estamos construyendo este tipo de herramientas también para poder tenerlo, ¿no? Pero creo que más allá de eso necesitamos también un análisis cualitativo, y más allá de un análisis cualitativo contextual regional, necesitamos un aterrizado que sea poderoso dentro de nuestro propio país, uno que pueda recoger estas relaciones de poder particulares que tenemos entre peruanas y peruanos, entendiendo también, por ejemplo, las sabidurías desde nuestra cosmovisión indígena, ¿no? Todas estas, este enfoque interseccional que necesitamos dentro de la teorización también de las relaciones de poder, estas relaciones también intergeneracionales, entendiendo nuestra memoria histórica, y creo que, por ejemplo, hasta este momento en el que está viviendo nuestro país, es sumamente importante para empezar a hacer ese tipo de herramientas, ese tipo de análisis sobre nuestras relaciones cotidianas, porque hasta las convulsiones políticas, las convulsiones de crisis aumentan esa desconfianza también que se tiene sobre el sentido de Estado, sobre el sentido de una institución de protección, ¿no? Con la propia ciudadanía. Entonces, lo que va también es reforzar esas relaciones en las que una mujer va a querer acercarse a una comisaría, a realizar una denuncia, o hacia otra institución estatal, ¿no? Porque ya comprendes un todo desde un Estado, ¿no? Y cómo está respondiendo, y cómo lo vemos dentro de los medios de comunicación, y cómo vemos a los jóvenes en las calles, y cómo vemos a las mujeres. Entonces creo que este momento también definitivamente afecta hacia las mujeres en su relación también directamente, en buscar mecanismos también de protección o de denuncia o de atención, y todos los procedimientos que se dan después, ¿no? Entonces creo que sería sumamente importante verlo desde la pandemia, pero también con una crisis política, ¿no? Entonces, mencionaba esta teorización desde las relaciones de vida, hablar también de esta disputa de la narrativa que aún se sigue teniendo tan limitada sobre la violencia sexual, ¿no? Y el impacto que se tiene también sobre el cuerpo, pero no solamente sobre el cuerpo desde los procedimientos de acceso a justicia, sino también sobre la mente de las mujeres, ¿no? Cómo hemos construido también cómo seguimos construyendo esta sociedad de la violencia sexual directamente, o como se llama también de la cultura de la violación, y que termina afrontando otras variables que también están dentro y relacionadas, y ya no solamente con la mujer que ha sido afectada, sino también con su núcleo directamente, ¿no? Con las hijas, con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, y que podrían ser, y esto es creo que producto también de posibles investigaciones, de que podrían ser también situaciones repetitivas o situaciones también condenables bajo otras conductas de violencia. Entonces todas estas cosas creo que nos hace falta también remirarlas, ¿no? Y aquí yo también recogía parte, por ejemplo, en los casos de feminicidio o otras formas de violencia que se puedan dar en comunidades, y es que hay un documento muy interesante que desde Chirapac se publica sobre mujeres indígenas, y una de las propuestas que dan es el de, ya no termina con la sentencia, no termina la acción con el que se juzga, ¿no? Con los juzgamientos, sino que la reparación. ¿Cuál es el entendimiento de reparación que tenemos? Y claro, y este pensamiento de reparación tan occidental que también podemos tener, ¿no? Sino que hay un entendimiento de reparación ya desde una comunidad misma, cómo la comunidad repara también, o cómo la comunidad sana en este caso, ¿no? Cómo la comunidad misma termina haciendo, entonces, y que va con los vínculos directamente con la familia, con los hijos y con todas las personas que están alrededor. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto, el analizar y el teorizar esto, porque esto también nos puede dar vínculo hasta nos puede costar hasta el mismo presupuesto estatal, ¿no? Porque entendemos de que si una mujer ha caído en una situación de violencia, no termina con que yo voy a la sentencia su agresor, sino que saber también qué es lo que ha seguido pasando, ¿no? Cuáles son los otros caminos que se han venido dando, porque lo que no quisiéramos es que se vuelva a repetir otro episodio, ¿no? O vuelva a caer en otra situación, ¿no? Entonces creo que esas cosas, ni ella ni nadie de las que le rodea, entonces creo que estas cosas también son sumamente importantes verlas, ¿no? Más allá de la cultura de la violación, como entendimientos, sentido de sanar, de reparar. Nos hace falta también creo que más allá de los marcos, de los protocolos y los marcos legales, también esa humanización desde los procesos también, ¿no? De cómo llevamos los procesos desde la ejecución, que pueden estar diseñados muy bonitos, pero en el proceso y en la ejecución hay otras dinámicas sociales que se van dando también, y que son sumamente importantes también tenerlas como presentes, ¿no? Y creo que en este momento de crisis también
quiero asociarlo un poco para poder también contemplar que vivimos en una sociedad pluricultural, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos estos estados también que se tiene dentro de nuestro propio entendimiento de pueblos, que tiene el Perú directamente? Y ya regresando otra vez con todos los escenarios y en el tema de, por ejemplo, en el tema digital, ¿no? Que para mí como creo que es uno de los grandes retos, por lo menos también en el tema de desapariciones, ¿no? Cómo tenemos la tecnología también en nuestro país al alcance, cómo están funcionando esos espacios, y cuáles son también las otras violencias que se vienen dando, ¿no? Hay muchos jóvenes o casos que nos han llegado, por ejemplo, a la organización de mujeres que habían sido, o niñas que habían sido extraídas de sus propios hogares bajo engaños, bajo otro tipo de premisas, no las habían condicionado para poder salir y habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces creo que ya yendo a las desapariciones y todo, y en este contexto de pandemia también, cómo esta violencia digital se traslada al espacio público y termina también condicionando y poniendo en riesgo la vida de las niñas y de las mujeres. Solamente hoy día, por ejemplo, en la República publicaron un informe, tomaron 2 cifras del Ministerio del Interior donde indicaban que desde 2019 hasta julio del 2020 se habían registrado más de 3.000 denuncias por acoso sexual en línea, ¿no? En el espacio digital, y que de todo este total, solamente 3 de ellas hasta el día de hoy habían recibido sentencia. Entonces no hablamos ni del 1% del total, ¿no? Entonces creo que hay otras cosas que también son necesarias verlas desde analizar desde distintos enfoques, por ejemplo, en el tema del acceso a justicia, ¿no? Por lo menos con estos otros grupos. La violencia, como mencionaba, que trasciende el espacio físico y a un espacio ya digital, y no solamente en el sentido de cómo logramos captar a estos agresores, sino también cómo se encuentra la víctima directamente, si ha sido amenazada o sido coactada sexualmente a través de redes sociales, ¿no? Que puede producir también la depresión, el suicidio y entre otras cosas que ya los hemos visto por lo menos en otros países y que precisamente se puedan estar situando, pero como no hay un abordaje como mucho más amplio de la problemática, definitivamente creo que no tenemos por eso todo el escenario completo, ¿no? No tenemos toda la realidad en sí directamente. Quería terminar también comentando sobre el tema de cómo otro de los retos que se pueda situar también es con las niñas, con las mujeres, ¿no? Con las niñas y adolescentes, perdón, ¿no? Esto es falta de, creo que hay una necesidad también ya desde el trabajo organizacional, ¿no? Y aquí podríamos ver cómo este trabajo intergeneracional, ¿no? Que rompa esta idea adultocentrista, ¿no? Que termina también haciendo o limitando a que las niñas puedan generar sus denuncias, ¿no? O que las niñas sean quienes llamen o sepan que los servicios de atención están también para ellas, o que son sus ciudadanas, ¿no? Entonces, este sentido de ciudadanía desde la niñez hace muchísima falta. Creo que este enfoque hay que trabajarlo muchísimo desde las organizaciones, desde los clubes de niñas en los cuales hemos podido, junto con compañeras de Caraballo y de Ventanilla, con las Mariposas Guerreras, con las ULAMS y todo, yo creo que hemos tenido bastante de ese tipo de aprendizaje también. Hemos tenido bastante este tipo de aprendizaje en el sentido de poder ver cómo abordamos esta funcionalidad directamente en el trabajo con niñas y adolescentes y desde directamente el trabajo ciudadano. Quería solamente cerrar con este reto que creo que engloba todas las cosas y todo lo que hemos venido mencionando, y es directamente sobre las responsabilidades que se tiene que tener entre Estado, directamente funcionarios, quienes son los que atienden, ¿no?, la problemática, y sociedad. Si no tenemos este tipo de reconciliación, si no tenemos este tipo de trabajo cercano, si no hay ese tipo de razonamiento en el sentido de confianza, pues vamos a seguir contando con esos subregistros, no vamos a poder visibilizar todas estas otras cifras que están ocultas y de mujeres que todavía hasta el día de hoy no se atreven a denunciar y no van a generar confianza tampoco frente a tantos climas complicados que tiene nuestro país, ¿no? Creo que eso nos hace muchísima falta, por lo menos de miras al Bicentenario. Gracias, Catherine, por tu presentación. No va a haber mucho tiempo para no va a haber una segunda ronda, pero creo está grabado y vamos a tomar en cuenta todas las intervenciones. Adelante con nosotros ahora, Grecia Rojas. Muchísimas gracias. Quiero, para iniciar, agradecer la invitación que me cursara en el Centro de la Mujer Flora Tristán, la Feria del Libro Ricardo Palma y especialmente Diana para participar de esta mesa de reflexión en torno a un día tan especial y conmemorativo como es para el movimiento de mujeres el Día de la No Violencia contra la Mujer, un 25 de noviembre. Y que ha formado, creo, nuestro compromiso y nuestra
nuestro caminar de muchas de nosotras. Me alegra mucho estar en esta mesa con cada una de ustedes que representan tanto para el movimiento y sobre todo poder seguir aprendiendo de manera conjunta con cada una de ustedes. Yo quisiera decir un poco, empezar que la pandemia, como ya lo comentó alguna de ustedes, ha movido todo y se ha convertido no solamente en un problema o una pandemia sanitaria, sino también es una pandemia social, donde las mujeres hemos tenido, o tenemos y seguiremos teniendo una serie de impactos diferenciados con los de los varones y que están limitando nuestros derechos. Y uno de los principales derechos, obviamente, y ustedes lo han comentado también, tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos y que se expresa de mejor manera a través de la violencia ejercida en el ámbito doméstico. Ya puede ser física, psicológica, sexual y diversas otras formas de violencia que pueden salir en estos tiempos. Yo quisiera más bien ahora referirme, basado en esto, referirme en la necesidad que tenemos de manera urgente que todos los servicios que tenemos y en este ámbito y en este contexto de pandemia, que todos los servicios de atención a la violencia de género puedan ser considerados servicios esenciales. Creo que lo sucedido en los meses de cuarentena no deben volver a suceder. He hecho momentos en los cuales no había un espacio de denuncia clara, directa, sino a través, solo nos quedó la línea 100 abierta y lo dijo Diana, el número de denuncias que se generaron a partir de esta no consideración como un servicio esencial de los servicios de atención a la violencia de género, de que las atenciones se ascendieran mucho más de los 180, creo que llegaron hasta 200% de atención, saturando, y era un servicio que no estaba preparado para recibir toda esa demanda y ese requerimiento de atención. Igualmente, dentro de esto, yo creo que es importante, como algo urgente también, que los servicios, que hayan servicios ligados a estos servicios esenciales y especialmente a la línea 100. Yo creo que el hecho de, si no logramos que los centros de emergencia mujer y otros servicios que atendan violencia de género sean convertidos o sean considerados en servicios esenciales, tenemos una necesidad que los servicios itinerantes y los servicios de atención urgente sean potenciados, de modo tal que sean como un correlato inmediato de la atención que se pide, que se solicita a través de la línea 100. ¿No? Y eso es para mantener un nivel básico de atención a la demanda y a la necesidad de protección que tienen las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas mayores en nuestro país en este contexto de pandemia. Creo que, como todos ustedes han mencionado también, que hay un desafío enorme que tenemos, que es el de evaluar, revisar y proponer un nuevo modelo de atención a los centros de emergencia mujer en particular, ¿no? Yo creo que deberíamos tratar de darle una mirada a este modelo, como todas saben, y no es nuevo. Este es un modelo de atención que viene de los años 90 y que tenía la particularidad de promover el acceso a la justicia de las mujeres. Y por eso el hecho de estar cercanos a estar vinculado a una comisaría, al Ministerio Público o al Poder Judicial, de modo tal que la ruta crítica que las mujeres tenían que pasar fuera reducida, rápida, y hubiera una eficiencia y una atención mucho más rápida por parte del Estado a esto. Sin embargo, pasados los años, nosotras creemos, y creo que todas lo compartimos, que este modelo debe ser revisado. Debe ser revisado y debe ser mejorado para que realmente pueda atender a todas las formas de violencia, las nuevas formas de violencia que están saliendo y que ha señalado Catherine, que tenga un enfoque intercultural, que pueda tener una estrategia interseccional, que realmente llegue a todas las mujeres en la diversidad de vida, en la diversidad de identidades que tenemos. Otra de los temas que también quería era como un desafío, el señalar que existe la necesidad de analizar de mejor manera los vínculos que existen, y me parece que lo han señalado cada una de ustedes anteriormente, la necesidad que existe de analizar de mejor manera los vínculos que hay entre desapariciones, feminicidio, tráfico de personas con fines de explotación sexual, porque hay un vínculo importante. En un análisis que hicieron, y creo que lo mencionó Diana, se determinó haciendo un cruce entre el registro administrativo del Programa Nacional versus, ¿no?, las mujeres desaparecidas, que muchas de ellas tenían denuncias por violencia.
y algunos habían terminado en feminicidio. O sea, hay un vínculo. El hecho de que el mayor número, el porcentaje de niñas y adolescentes desaparecidas, que haya un mayor número de niñas y adolescentes desaparecidas, nos hace intuir que puedan ser captadas por redes de tráfico con fines de explotación sexual. Nos hace intuir, pero necesitamos realmente saber cuál es el vínculo que puede haber entre estas desapariciones, entre los otros tipos de violencia, para realmente tener una estrategia mucho más fina al momento de intervenir como Estado. En general, creo que es necesario analizar la forma como todas las violencias se retroalimentan, ¿no? La violencia, la inseguridad ciudadana, la violencia en las calles, la violencia en el ciberespacio. En general, creo que eso es algo que debemos también trabajar y esto obviamente pasa por mejorar la interoperabilidad de nuestros registros, ¿no? Y de nuestros sistemas como Estado, porque es la única manera, el compartir información, analizar información es la única manera que nos permite mejorar las intervenciones, no solamente desde las ONG, sino también desde el Estado y en general para cualquier intervención del ser humano que quiere tener un efecto inmediato y un efecto positivo en lo que está dando hacia a la comunidad. Otro tema que también quería compartir con ustedes y que para mí es lo catalogo como un tema urgente es, y lo mencionó Catherine, es todo lo que tiene que ver con el soporte a las familias sobrevivientes de feminicidio y a las familias desaparecidas, ¿no? Creo que en el caso de las compañeras de las familias de sobrevivientes de feminicidio necesitamos prever en un soporte y en una atención y en una reparación en sus derechos que vayan más allá del bono, que es importante, ¿no? Lo quiero destacar, es importante, pero que vaya más allá del bono que reciben los huérfanos y las huérfanas de producto de feminicidio. Las familias quedan muy dolidas, no estamos atendiendo sus necesidades de salud mental, no las estamos acompañando en su duelo, no estamos preveyendo también la seguridad hacia ellas mismas como familia, a ellas como familia por parte de la familia o del mismo agresor. O sea, hay una serie de elementos que se necesita seguir pensando y elaborando para tener un mejor sistema que realmente proteja a todas las mujeres y también que sea un mejor sistema de protección para los integrantes del grupo familiar. Lo otro, me gustó mucho esta parte de la reparación que señalaba Catherine. Creo que tenemos que seguir trabajando en todo lo que es la reparación simbólica a nivel comunitario. Eso creo que es totalmente importante. Y creo que también esta pandemia nos está llevando a darle mayor prioridad, no que no haya estado antes, pero sí darle mayor prioridad a todo un debate acerca de cuál o qué tipo de sistema de cuidados necesitamos en nuestro país, ¿no? Y termino con esto, Diana, lo prometo. Creo que el Estado también debe dar a nivel de la asistencia técnica en los territorios, ¿no? Ahora, con la nueva estructura del programa Aurora, se van a abrir oficinas regionales del programa. Eso me parece importante e interesante. Y tenemos que mejorar nuestra asistencia técnica en los gobiernos, en el territorio, porque hay muchas formas, porque tenemos que determinar de mejor manera las relaciones de poder y las relaciones de género a nivel local, así también como sus vínculos con las actividades ilícitas que hay en el territorio. Esto nos puede dar un mejor y un mayor panorama para intervenir. Muchísimas gracias y disculpen por la... Lo que pasa es de que estamos cerrando ya la plataforma. Yo les agradezco a toda la mesa que nos ha acompañado y como estamos en la Feria del Libro Ricardo Palma, invitarlas a leer el libro En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez, y si no está en alguno de los ventas, es animar a que lo traigan en los próximos meses para que todas las lectoras en el Perú puedan acceder a la historia de la vida de las hermanas Mirabal. Y dicho eso, les vuelvo, digamos, a reiterar nuestro agradecimiento y invitarlas a todas las que nos están escuchando, a quienes quieran acompañarnos a la Plaza San Martín
en la marcha de todos los años, que hoy es Juntas Resistencias Feministas, ¿no es cierto?, visibilizando todos los casos de las víctimas de violencia durante este año y los años anteriores. Muchas gracias.